Muy bien, continuamos pues. Prohibición de fundas plásticas gratuitas entra en vigor en República Dominicana, pero su aplicación aún no se percibe. Entró en vigencia el pasado 2 de octubre del 2025 la prohibición de la entrega gratuita de fundas plásticas y envases de un solo uso en la República Dominicana, como parte de las disposiciones establecidas en la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. La medida afecta a colmados, supermercados, restaurantes y farmacias, los cuales deben ofrecer alternativas reutilizables, biodegradables o compostables a los consumidores. En caso de incumplimiento, la normativa contempla multas y sanciones para los establecimientos que continúen distribuyendo fundas plásticas de manera gratuita. El artículo 172 de la ley establece además la prohibición del uso de envases de poliestireno expandido, llamado popularmente FOAM, destinado a alimentos y bebidas, así como la obligación de los productores de integrarse a programas de responsabilidad extendida que garanticen la recuperación, tratamiento y disposición segura de los residuos. También se promueve el uso de los compuestos ozodegradables o biodegradables en los productos tanto fabricación local como importados. Sin embargo, a pesar de que ya han transcurrido 15 días desde la entrada en vigor de la disposición, aquí en San Francisco de Macorís aún no se percibe una aplicación efectiva ni una acogida generalizada por parte de los comercios. En muchos establecimientos, las fundas plásticas continúan siendo entregadas de manera habitual. Ahí están las imágenes. Vamos al tema, vamos a la pregunta del día. ¿Ha notado usted algún cambio en los comercios desde que se prohibieran las fundas plásticas de un solo uso? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Vamos a ver. Fulvio, adelante. Doctor, este es un tema largo y tendido. Sí, señor, pica y se extiende como lo Primero, la ley 225-20, que es la ley de gestión de residuos sólidos, tiene muchos encontronazos, porque hay demasiados intereses que se dan dentro de la misma ley, que pronto va a haber que modificarla. Pero con relación a los plásticos, sí. Por un lado predicando una cosa y por el otro lado haciendo otra, y presionando para que no se incluyera en la ley algunas restricciones que son necesarias en materia de medio ambiente. De todos los plásticos que nosotros usamos en nuestro diario vivir, de plástico simple, fino, que es la funda, es alrededor del 7%. Pero cuando usted le agrega el plástico del FOAM, el expandido, el poliestireno expandido, llega a un 49%. Eso es algo descomunal de todos los plásticos que nosotros usamos. Y son plásticos que se dificulta o prácticamente no tiene un reuso, no tiene forma de reciclarlo, porque, por ejemplo, el expandido, usted tendría que buscar montañas y montañas para poderlo volver nuevamente a reusar, y en ese proceso se gasta mucha energía, mucho espacio, es muy costoso y no es rentable económicamente. Y también la funda plástica da este encontronazo. Y son de los que más contaminan. Entonces, ya la ley contempla
en su artículo 172, que para el mes de octubre entra en vigencia, que si usted va a cualquier establecimiento comercial y quiere funda plástica, tendrá que comprarla, como una forma de desestimular su uso. Y otra parte es que si cualquier centro comercial la sigue usando de esta manera tan habitual como actualmente los estamos haciendo, pues simplemente la ley caería sobre ellos. Eso dice todo el proceso en su artículo 172. Ahora bien, hay muchos países que ya han prohibido totalmente el uso del poliestireno expandido como el FON y también de las fundas plásticas. Usted va a Estados Unidos, está prohibido. Usted va a Europa, completa, está prohibido. Incluso me dijeron que hasta en Haití está prohibido el uso del FON. Yo digo Haití porque, señores, es una economía deprimida, una situación que muy poco que le puede importar el medio ambiente, mucha gente ahí, pero a nosotros sí. Nosotros somos un país, por ejemplo, que vivimos del turismo y cada vez que vemos, por ejemplo, ahora las imágenes del río Yaque, allá llegando ya a la costa, es un mar, pero no de agua, sino de plástico, de plásticos expandidos. Y ahí también está el otro tipo de plástico que son las botellitas que se usan para las gaseosas y el agua y otros tipos de jugos que se expenden en centros comerciales, en colmados y cosas así. Pero bien, lo más importante de esto es que la ley se empiece a aplicar, que no solamente esté ahí por estar. Y aquí ha encontrado una fuerte resistencia de parte de los empresarios que tienen este tipo de fábrica para fabricar el expandido, el FON, el poliestireno expandido, el FON, y ha encontrado esa resistencia que no quieren hacer una transformación. Son máquinas viejas, son máquinas de los años 70 y 80 que han estado usando y no han querido hacer una transformación a las exigencias de los nuevos tiempos. Si nosotros como ciudadanos no aportamos independientemente parte de nuestra intención conductual, es sumamente difícil poder lograr ser eficiente en materia de erradicación total de lo que es el plástico de un solo uso y este expandido FON, que usted lo ve en todos los invernales, usted lo ve en todas las alcantarillas, tapando donde quiera, y es la imagen de nuestro país que llega al mar, que llega a la costa, que llega a los ríos. Esperemos que la ley se cumpla ya. Bueno, gracias Fulvio. Yerjan, adelante. Miren, el cumplimiento de esta norma, yo la comparo con ir de reversa de Montecristi a Higüey. Imagínese usted ir de reversa en su vehículo desde Montecristi hasta Higüey. ¿Y por qué? Porque es que aquí hay un tema, es primero que no se hace el diagnóstico necesario para determinar el problema y luego tampoco se evalúa cuál va a ser la consecuencia de lo que usted va a prohibir. ¿Cuánta gente sabe de eso? Muy poco. Si Poca hiciéramos educación. un estudio, Poca yo educación. creo que ni un 5% de la población, hoy mucha gente se va a enterar de esto, de que se prohibió, pero la gente no lo sabe. Cuando vienen en los supermercados lo saben. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en un país que no educa? ¿Cuál es la opción? Ok, yo voy al supermercado. En el caso mío no, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una institución que trabaja el tema y tenemos las bolsas ecológicas, que son reutilizables. Pero entonces, cuando tú vas al supermercado, tú tienes que montar 15, 20 bolsas de esas para tú, ¿verdad?, buscar lo que vas a comprar. Y seguro te miran raro. No, y obviamente. Pero además, el tema, ¿cómo es? Ahí como tú levantas una de esas grandes, pues tiene que ser, tú ves, te va a hacer una hernia, Joanny. Entonces, dice ella que con una funda grandota, no, porque entonces no la podrías manejar. Cuando tú le metes 10 libras de arroz Sí, y luego le metes, entonces fuerte. no la puedes levantar. Pero bien, entonces falta la parte educativa.
la parte educativa y entonces ver, porque aquí prohibimos por prohibir. Aquí no vemos si es de posible cumplimiento. Eso también hay que analizarlo. Antes de prohibir algo hay que ver si es de posible cumplimiento la prohibición. O sea, si eso se va a cumplir, porque entonces no tiene ninguna razón de ser. Entonces, lo primero ha de ser la educación e irlo bajando gradualmente. No le pueden decir a un pueblo que está acostumbrado a ir al supermercado y a llevarse la funda gratis y a cargar todo. Incluso aquí hay supermercados que hay productos que te lo entran en funda diferente. Llevas 4,000 fundas para tu casa. Entonces, es un tema que no se trabaja así a la bruta. Eso es como cuando usted tiene amor, usted no puede ir de una vez a proponerle cosas indecentes a la novia, tiene que enamorarla, tiene que llevarle flores, es un proceso. No sé si me doy a entender, es un proceso. No te rías, Joanny, me estás incidentando con tu risa ahí en el fondo. Entonces, miren, con relación a esto, tenemos que ser, y si lo vamos a hacer, tenemos que ser de verdad querer hacerlo. Yo hice un cálculo, estaba en los juegos escolares, para que ustedes vean, y yo siempre estoy tirando fotos y documentando todo. Y yo veo en los juegos escolares que los niños están comiendo en plato FON. Y hago un cálculo. Vamos a suponer que haya, de manera diaria y fija, 1.500 supuestos estudiantes en los juegos escolares. Cuando usted multiplica 1.500 por 3, por 12 días, son 54,000 unidades. Sí. Pero de plato, porque Solamente. tiene que agregarle el vaso. Sí. El vaso los utensilios. era de papel. El vaso era de papel, pero la cucharada de plástico. Y yo le pregunto, ¿por qué el Estado, que tiene la posibilidad de hacerlo, no lo hace? Porque nosotros lo hacemos. Nosotros, por ejemplo, en ninguna actividad nuestra, y la gente lo puede probar, en ninguna actividad nuestra se utiliza FON. Nosotros todo lo que utilizamos es biodegradable. Sale más costoso, pero ese es nuestro compromiso con el medio ambiente. Y la gente lo puede probar. En ninguna actividad de nuestra fundación se utiliza FON. Y el plástico que se utiliza se clasifica. Es decir, que Móvil Soluciones, la compañía que trabaja con eso, cuando llega a recoger la basura, los residuos sólidos de una actividad nuestra, se lo lleva clasificado. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Por eso yo digo, si nosotros no comenzamos a trabajar desde la educación y realmente querer hacerlo, pues ¿cómo va a ser que el gobierno hace una actividad y es el más contaminador? O sea, el gobierno, tú. Y por último, decir, señores, dejemos la hipocresía. Póngame una imagen que envíe José, ¿eh? ¿Se habrán dado cuenta ellos de eso? Pero claro, porque en el Palacio, cuando tú vas al Palacio Nacional, no entra el FON. Los platos que se usan en el Palacio Nacional y los vasos son biodegradables. Pero entonces, eso es hasta ahí, hasta la verja del Palacio. De ahí para allá, fiesta para todas las instituciones. Por último, quiero enviar esta imagen, José, en la tablet. ¿Cómo es posible? ¿Está desconectada? Qué pena. ¿Cómo es posible que nuestro ayuntamiento haya hecho una campaña, atención Alex Díaz, haya hecho una campaña colocando puntos limpios, incluyendo en el propio ayuntamiento, y cuando yo paso por ahí, los contenedores no están? Por cierto, contenedores que no tienen ningún sentido porque no educaron, ni tampoco son los colores, ni tampoco están debidamente señalizados. Ponen el punto limpio y el punto limpio ya no existe, solamente está el letrero. Yo ¿Se le hice una ensució? foto. Fue cuando lo presentaron. Lo presentaron, le hicieron una foto y luego lo quitaron. Señores, eso no se hace porque Ok. entonces le mandamos un mal mensaje a la sociedad. Ya. Oye, Sí. compa, fuerte. No podemos, señores. Más adelante se la voy a presentar para que la gente Bien. lo vea. Oye, punto limpio, presentaron los contenedores y luego lo quitaron. Esas así son Entonces, funcionan así las cosas en no, este país. así no, tenemos que ser coherentes. Así son los funcionarios nuestros. Entonces, ¿para dónde Carolina, vamos? adelante. Bueno, esto de... Míralo ahí, míralo ahí. O sea, pero ¿cómo hace? Pero que quiten el letrero. ajá, mira, pues está limpio, ahí se punto, sí. supone que deberían estar los contenedores, 2 contenedores, que tampoco son 2, son varios. Fulvio, mira la pantalla. Míralo ahí. te O sea, yo no pongas me lo a estoy leer. inventando. Usted puede ir a confirmarlo eso. Está limpio, punto. Sí. Que son invisibles. Entonces no hagan eso. Ay, Dios mío, no. Miren, muchachos, Coño. me gustaría más adelante, Fulvio, si tienes la oportunidad de orientar de cómo nos afecta e impacta el uso del plástico en la vida marina, cómo en la cadena alimentaria, cómo llega a nosotros a través de que muchas veces los animales consumen estos plásticos y al final pues también nosotros lo ingerimos, cómo afecta el medio ambiente, el tiempo de degradación que dura cientos de años. En ese sentido, tú como Sí. experto del tema, sería muy importante que nos puedas orientar.
que no tenemos, sí sabemos que los plásticos hacen daño, que afectan todo un sistema ecológico y demás, pero de manera profunda y real y con conciencia no lo interiorizamos. Lógicamente, eso tiene que ver con educación, con orientación, con formación, desde los centros educativos, los hogares, pero si tú tienes padres que no tienen conocimiento, que no están formados, que no están educados, por supuesto, por ende, a los hijos no lo van a orientar. Entonces, esto definitivamente debería de venir acompañado con otras acciones. Hablar del reciclaje, hablar de la preservación del medio ambiente, de preservar el agua, de preservar la energía eléctrica cuando llega. Entonces, todo esto, sí, cuando llega, todo esto, sí, porque dejamos los bombillos encendidos, vemos las llaves abiertas en los hogares, bajamos los vehículos en las calles para tirar, no hay algo más desagradable y con un nivel de educación muy por debajo. Cuando tú ves un ciudadano, señor, que bajan un cristal en las carreteras y van tirando las cosas hacia atrás. Esto evidencia el nivel de educación que tenemos como sociedad. Aportarte ahí, Carolina, cosa más que te interrumpa, y es que el plástico, el problema, o sea, el plástico no es un problema en sí mismo. El problema del plástico es la disposición final, porque el plástico lo compran. Por ejemplo, toda la botellita, yo me sorprendo cuando veo botellitas tiradas en la calle, cuando se supone que esa botella debe haber sido clasificada, llevada a un centro para que luego sea reciclada y convertida en una cantina o en lo que sea. No entiendo por qué pasa eso. Falta educación. Esta prohibición y esta entrada en vigencia el pasado 2 de octubre debe de ir definitivamente acompañado con orientaciones, con educación, pero educación real, programas reales que puedan impactar la forma en que pensamos en los niños, en los adolescentes, en los adultos. No tiene sentido la prohibición solamente. Y otro aspecto, cuando iniciábamos, escuchaba ayer Jan, que hablaba del cumplimiento, recuerdo el tema, por ejemplo, de la juca, prohibición de la juca en espacios públicos, sometido por la diputada Miledis Núñez de acá de la provincia en su momento, y aprobado. Aquí todo el mundo fuma juca donde sea y como sea. Y así una diversidad de leyes que nosotros tenemos que no se cumplen. ¿Por qué? Porque aquí no hay régimen de consecuencia, no hay sanciones, no hay vigilancia. Y al final, nosotros que venimos cada mañana acá y quienes hacen programas de comentarios, de panel, yo entiendo que al final desgasta. Claro que se hace su aporte, se crean conciencia, la gente entiende y nos escucha a quienes nos importan un poco los temas sociales y de este país, pero al final tú te desgasta porque es básicamente lo mismo con los diferentes temas. El cumplimiento, tener una sociedad mínimamente organizada. Señores, aquí fue un escándalo en este país cuando se le empezó a tomar acciones a los colmadones, por ejemplo, que se han dedicado a hacer suburbios o burdeles con musicón y bebiendo cerveza, afectando a la ciudadanía con un escándalo, los benditos vehículos que lo preparan con unas bocinas, y aquí todo el mundo estaba molesto, o una parte importante, ¿verdad? No todo el mundo. Porque es una sociedad desenfrenada, como dice mi compañero amado José Rosa. O sea, una sociedad que lo que necesita evidentemente es que se le ponga mano dura. O sea, que se haga cumplir, porque como no le gusta cuando se imponen sanciones o reglas u orden, nos molestamos. Entonces, o sea, en conclusión, lo que quiero dejar con esto es que vemos iniciativas, se presentan cuestiones, pero al final quedan como la mayoría en el aire. Gracias, Carolina. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Mirando la propuesta, que es una buena intención, no sé, yo consumo un agua mineral con gas, que vengo a veces con la botella, se me quedan la mayoría. Y cuando abro, yo le regalé una a un amigo
Y dice, cónchole, pero ¿y qué es lo que pasa? Que no puedo... Se Pero queda pe- pegada. La verdad. Pero perdón, algo me saltó y debo volver atrás, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Un pedido que hago cada mañana y este es mi, Por ti y por todos. por mí y por Yo todos. te agradezco que tú lo hagas por mí, porque yo realmente soy Eso rebelde. llega, Sí. eso llega. Saludo al padre, Pues fíjate, monseñor Alfredo de la cuando Cruz Valdera. tenemos este tipo de iniciativa y que se concreta en el marco de la ley para República Dominicana, inmediatamente pienso en mi modo de consumo. Ujú. En lo particular, porque yo debo de empezar a diseñar un nuevo comportamiento en esta etapa. Sí. Y pienso cuál importante sería que yo me acostumbre, ahora que no tenemos quien haga servicio en la casa, que estamos Vianel y yo solos, a entrar a la casa descalzo, sin el calzado, Sin el calzado. dejándolo fuera y teniendo un zapato de uso en la casa para dejar atrás los lisiados, Ey. todas esas inmundicias que uno arrastra. Eso en a los propósito pies. de la crítica que yo hice del Centro Médico Víctor Valle, que tira los lixiviados a la calzada. Bueno, no lo escuché. Ah, realmente. no, tú estabas aquí. ¿Cuándo? Tú estabas Hoy. aquí el día que yo lo hice. Tengo la foto, por cierto, y el Ya. video. Entonces, Ah, llegó tarde ese día. Ok. Sí. gracias por el piropo. Entonces, también debo incluir, o debemos incluir, la reducción del uso del plástico como mecanismo de carga y descarga, porque usamos plástico para disponer la basura y que sea transportada al vertedero o a la recicladora. Aunque no estamos clasificando, creo válido la intención y la propuesta. Lo que me llama la atención, que entre en vigencia pasado 2 de octubre de 2025, una ley del 2025-2020, de 225-2020, Ujú. como si tuviera una... 2025. ¿eh? La 225 Del año 20. 2020. Sí, fue aprobado en Ese octubre hace del 20. ya hace 6 años. 6 años. Entonces yo me pregunté inmediatamente, 5. ¿qué hemos hecho para la entrada en vigencia? En todo este trayecto, ¿qué hemos hecho para la entrada en vigencia? Que se No, nada. supuestamente en Que 6 la gente ni meses, lo sabía. supuestamente en 6 meses después del 20 de octubre se iban a redactar las normativas para entrar en vigencia de una vez. Después del 20. Y no 6 pasó, meses no después pasó tendría nada. que entrar en el 21. En el 21 ya tenía que entrar. En marzo del 21 tenía que entrar en vigencia. ¿Te das cuenta que ineficaz la implementación? Porque teniendo bastante tiempo y ya casi víspera del 26, es que estamos hablando de esto. Y esa botellita que yo hablaba, que cuando yo la abro, se queda pegado la tapa de la botella. Un amigo, yo le doy una de esas, que tenía 2, y el lío era con él querer quitarle la Arrancarla, tapa. sí. Digo, espérate, que eso es producto de una política de Estado en Europa que no admite ningún tipo de botella de agua embotellada o de botella plástica que desprenda totalmente la tapa, La tapa para que se mantenga en una sola unidad. para que esté unificado en Exacto. esa unidad tanto la parte dura como la parte suave o de la botella, porque es reduciendo y limpiando los océanos. Claro, el impacto ambiental. Ya que, si ustedes se fijan, yo presenté hace mucho unas fotos cómo la naturaleza segrega, Sí. saca o concentra todos los plásticos. Y por eso se hacen alfombras Islas de plástico. Ujú. e islas de plástico.
Y de Es fondo, increíble cómo se va, esa materia se va unificando al flotar en agua. Sí. Pueden estar una en el este, otra y en un momento hacen así, ¡pop! en la Junta. Y se unen, se encuentran. Entonces yo creo que válida la propuesta para entronizar en la República Dominicana una cultura sin plástico. Bien. Pero eso debió de hacerse desde el 20. Bueno, Pero debe de venir Gracias, acompañado Francis. con otras cosas. Mire, Obviamente, Sin con la plástico, aquí- para que lo Tiene sentido, sepan, sin prácticamente. plástico es No, imposible. eso es imposible. No. Eso es No lo ha imposible. logrado. Sí, es que No, que no se Miren, puede lograr. hay Porque que hay una parte separar. que... miren, Claro. miren, hay una cosa, el tema aquí es educación, sencillamente. Yo quiero poner un ejemplo. Nadie va a entender que ya tiene que llevar su funda a los supermercados porque no te la dan. ¿Tú ves? Los dueños de las fábricas que hacen los FON no van a entender que tienen que cerrar sus fábricas o dedicarla a otro tipo de productos. Pues no se lo compremos. ¿Eh? No se lo compremos. ¿El qué? El phone. Bueno, imagínate, Todavía lograr estaban- convencer a una nación completa de que no use un Todavía, tipo de producto. Por ejemplo, Todavía es estaban difícil. permitiendo la importación de fondos. Turey, Sí. Turey no te vende nada en FUN. Oleaga aquí tampoco te vende nada en FUN. Y lo que te venden es en plástico transparente que es reciclable. Bueno, Forma parte de una la política. cuestión está que yo lo que veo es tema de educación. Además hay un tema y es que nosotros dejamos las cosas a medio talle. Sí, es verdad. Lo que decía. Entonces, por ejemplo, la vaina de el lío que hizo Ale con las botas y la cosa. ¿Ustedes han vuelto ¿De a la oír a qué nadie bota? No sé, pero con Los candados. los candados? ¿Ustedes han vuelto a escuchar a alguien que le pusiera un candado? Por ejemplo, esta semana. Estamos en no viernes. sé, no sé. Óyeme, estamos en viernes. Yo hago la pregunta, pues Tal yo casi vez no no salgo a llama la- tanto la Yo atención no sé, como lo al que yo sí principio. sé es que hay varias demandas respecto Sí, no, de está eso. bien, pero son demandas que comenzaron cuando comenzó el tema, o sea, que se Exacto. hicieron Pero Amado productos... habla de la iniciativa que La quedó en el aire. ¿tú ves? consistencia que no la hay, señores, en nada hay consistencia, hay seguimiento. Aquí las leyes se hacen y no se cumplen. La Y nadie- juca. ¿Eh? Mira el del caso de la Exacto, juca. lo que tú Yo mencionaste. quiero- Entonces, lo que quiero decir es, el tema es formación. ¿Cuál es nuestro maldito problema? Que no tenemos un sistema educativo que oriente a las nuevas generaciones para poder vivir como seres humanos, no como animales, Ey, en el futuro. pasó? Ese es el gran problema. Di lo que tú quieras ahora, papá. El tema del plástico de un solo uso es el problema. El problema más serio es el plástico de un solo uso. ¿Por qué? Porque, señores, somos 8.000 millones de seres humanos. Usando plástico de un solo uso, ya ustedes pueden tener una idea de la envergadura de eso. Pero yo quiero aterrizar en República Dominicana. Tenemos una población estudiantil cercana a los 3 millones de estudiantes. En este país. En este país. ¿cuánto? 3 millones. De estudiantes. Sí, tenemos cercano a los 600.000 universitarios. Solamente la UAS tiene entre centro, recinto y cosas de esas 27. Y las demás El sistema universidades. basado en profesores, ministerios, regionales Sí. y el 4%. Lo podemos poner en, No, en 3 millones de estudiantes. Ah, hay 3 millones de estudiantes adentro de eso. ¿Tú me Tú- entendiste? 2.6. No, Sí. pero tú Y me de- digo, y de yo- eso tú uno- hablas del sistema No, de no, no, no. educación 1.5 son del que está sector público. compuesto por maestros, Francis, déjame. por Vamos a ver lo que Sí, él va a decir. exacto. por ministerio. Vamos a ver qué Sí, es vamos que a lo ver que qué quiere nos va a decir. decir. Y los significar. estudiantes, Está ¿dónde llevando están? Ah, sí, déjalo Sí. hablar. Nosotros, Por otro lado. nosotros Adelante. tenemos, nosotros Desarrolla, tenemos desarrolla. los 3 millones junto con los estudiantes universitarios. Ahora bien, esos niños, esos estudiantes, esos profesionales, esas universidades, ¿usan plástico de un solo uso? Claro. Ah, claro. Entonces, señores, lo primero que hay que solucionar es la parte educativa, cuando dijo Amado, empezar por las universidades. En las mismas universidades,
usan FON. Tú dices que Sí. por ahí puede haber un impacto importante. Pero claro, Señores, pero claro. oye- Y en todos los desayunos escolares y en los almuerzos escolares y las meriendas escolares usan plástico de un solo uso. Entonces, por ahí tiene que entrar la prohibición por la parte educativa déjame directa. hacerte un paréntesis. Lo tengo sugestionado. Sí, yo quiero que tú veas cuando tú entras a un aula, ahí en el recinto UAS San Francisco, cuando tú entras a un aula, oye, yo quiero que tú veas la basura que hay en el piso, que los Bien. estudiantes cuando se van dejan un vaso de una botellita Y de agua luego por la que tú mitad quieras o una concluir. Coca-Colita a medio terminar. Concluye, O papeles que Ya. los tiran. Sí, sí. ¡pa! Entonces, al piso. Carolina- Óyeme, cuando tú ves eso, tú dices, pero por Dios, ¿dónde es que vivimos? Carolina preguntaba sobre las consecuencias del plástico de un solo uso y en el ambiente, por ejemplo. Solamente estamos cifrando los residuos sólidos flotantes, pero esos mismos residuos se pueden convertir en residuos sólidos sumergidos, dependiendo de lo que Sí, claro. entra. Entonces, químicamente, esos productos están hechos por ingredientes fenoléticos, por ingredientes químicos fenoléticos, por fenoles y cosas de eso. Ok. Entonces, químicamente, usted puede tener ahí cerca a 50, 100, 150 ingredientes diferentes en la química, en la elaboración de esos productos. Entonces, en el transcurso del tiempo, 50 años, 100 años, eso se va degradando y se forman los microplásticos. Nosotros no estamos hechos para comer plástico, ni tampoco todos los cadena seres alimenticia. vivos, Fauna marina. la fauna, la cadena alimenticia no está hecha para consumir plástico. Entonces, esos microplásticos van a todos los lugares. Incluso ya se han encontrado trazas de esos químicos hasta en los espermatozoides y en los óvulos. Sí. Oh, Dios Eso mío. Mira. es algo terrible. Incluso en el torrente sanguíneo, y también ya está influenciando también en El enfermedades Alzheimer y eso. neurocerebrales. Fulvio, a Esa es la propósito de palabra. que tú hacías mención Bueno. de los centros educativos, nosotros hemos diseñado un programa, voy a revelarlo aquí, ¿verdad? En primicia, que se llama Medio Ambiente Saludable, Medio Ambiente Sano, Mi Escuela Saludable, que va a conllevar una serie de talleres en 10 centros educativos de San Francisco de Macorís de nivel medio, curso por curso, con la instalación de 3 estaciones de clasificación de residuos sólidos. Pero estamos hablando de un proyecto inmenso, porque cuando tú vas a un liceo que tiene 18 cursos, tú tienes que durar por lo menos 5 o 6 horas con dándole un taller, porque ¿qué pasa? ¿Qué hemos descubierto nosotros? Que aún tú poniéndole la estación de clasificación, incluyendo de gente muy elevada a nivel de conocimiento, la gente no lee. La gente cree que son zafacones normales y van y tiran la basura como quiera. Entonces tú tienes que ponerle una gente ahí, o primero darle un taller especializado, profundo, para que ellos sepan que tienen que detenerse a leer para clasificar, y entonces luego ponerlo en práctica. Porque ¿qué resulta? Cuando nosotros vamos a las actividades con los contenedores de clasificación, tenemos que poner una gente para, cuando tú vienes, pararte y motivarte, explicarte para que tú puedas leer lo que hay ahí. Y Ahí- entonces tú puedas clasificar. Porque Ahí la viene- gente te lo ahí- tira ahí donde viene quiera. también Bien. lo que tú decías al principio, y No era es tan fácil. cómo vamos a aplicar la ley. ¿Qué le vamos a decir a los supermercados? ¿Qué le vamos a decir a las tiendas? Por ejemplo, INAVIE, que es la institución que regula la alimentación escolar. Si INAVIE dice, está tajantemente prohibido que los suplidores entreguen alimentos en FON, por ejemplo. Ahora, ¿y a cómo le va a pagar la comida para que esos suplidores puedan traer envases biodegradables? Y en las actividades también. Y en las actividades también, Por ejemplo, pero masiva. esa que te digo que es diaria, eso Exacto. es increíble. Entonces, también hay que buscar las alternativas Sí, claro, para claro. poderla... Claro. Un momentito, que cuando empecé a hablar ya tú tenías otro plan. Mira una cosa. porque tenemos Déjame WhatsApp. decirte algo. No te pongas La bravo. parte que yo quiero Oye, bien. decirle es la parte educativa, pero partiendo de esa niñez que hoy esta generación ha quedado fuera, como libre, sin ningún tipo de obligación. Entonces, hoy día, esta ley parece y resulta ineficaz empezarla a hacer
desde el 2025, cuando debió de empezarse a hacer los trámites de desmonte de esa producción de plástico en el país. Pero las Lo que empresas pasa están es que- igualitas. Lo que Vamos a pasa es que hacer no nos contacto ponemos con de nuestro acuerdo. televidente a través del WhatsApp. Carolina, adelante. Muy bien, vamos a poner. Sí, ahí yo mandé la ok. foto, miren, esos son los hijos míos, miren el tamaño de la que está allá y es una de las que mejor explica ese proceso. Sí. Entonces es un proceso que se está llevando centro educativo por centro educativo. Es difícil por ahora porque todavía no lo entienden mucho, pero es el trabajo que hay que hacer y por eso nosotros invitamos a todas las instituciones a que nos sumemos a este trabajo. No nos dejen solos porque no es fácil. Adelante. Es un No es aporte fácil. muy importante y una gran labor y un esfuerzo. No, tú no te imaginas, uno tiene que No, soltar no. todo para coger por un centro una mañana Claro. entera. Y eso se debería de estar haciendo desde el Estado. Vamos a poner en pantalla ahí la pregunta. ¿Ha notado usted algún cambio en los comercios desde que se prohibieron las fundas plásticas de un solo uso? Hoy que se está